De nuevo con ustedes. Y vamos a compartir esta imagen que nos va a llevar hasta el final de este programa y se explica por sí sola. Si por favor sale la imagen lo verán. Recuerden que se grabó este programa el miércoles, justamente cuando estamos recibiendo las noticias, las últimas noticias de las elecciones, ¿no? Contando el voto. Y aquí tenemos a Kamala Harris del Partido Demócrata con 223 escaños, que a la vez son votos presidenciales en el sistema americano, y a Donald Trump 279, cuando él lo único que necesitaba para ganar eran 270. El sistema americano es un sistema de colegio electoral donde los estados tienen un número asignado de votos. Y esos números asignados de votos se calcula en base a la población, aproximadamente la población. El estado que más votos tiene en el colegio electoral es California, que tiene 52 votos. La Florida tiene 30 votos, Texas tiene unos 40 votos y el estado de Nueva York anda cerca de los 30. Después hay estados pequeños donde pueden haber 6 votos, Pensilvania, si mal no recuerdo, eran 19. Y aquí vemos que faltando 4 resultados, porque evidentemente ustedes saben que en Estados Unidos hay 3 horas de diferencia entre la costa del Atlántico, la costa del Pacífico, y luego tienen, por supuesto, el estado de Hawái que incluir. Quiere decir que esos estados que están en el oeste tardan más en completar su conteo. Y aquí tenemos a Kamala con 223 y Trump 279. Es decir, aquí confirma que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos y representa al Partido Republicano, el Partido Conservador, el partido que se asocia más con el desarrollo económico, con las riquezas del país, sencillamente porque el sector privado, el sector empresarial, es el sector generador de riquezas. El gobierno o los gobiernos de los países evidentemente contribuyen a ese desarrollo económico y a un incremento en la riqueza, pero lo hacen de forma directa e indirecta. Directa, por ejemplo, en las infraestructuras, una infraestructura que sea adecuada para el desarrollo económico del país, los gastos en aeropuertos, en vía de transporte, en fin, todas esas facilidades, y luego en su política fiscal. Si impone impuestos al sector productivo, eso hace que haya menos incentivo para poder invertir y desarrollar las industrias y además competir con el resto del mundo. Si se le pone mucho impuesto también a las personas, pues cohíbe el nivel de gastos, de consumo. También afecta el desarrollo de la economía. Y tenemos al Banco Central, los bancos centrales del mundo, cuya función es doble. El objetivo es la creación de empleo en su política monetaria y también la tasa de interés, el costo del dinero y la creación de empleo. Esa es la política monetaria que le corresponde a los bancos centrales, cuya función es independiente del gobierno central en los países. O sea, está completamente aparte, pero va en paralelo a la política gubernamental. Es esencial que los países tengan una coordinación entre la política monetaria, que es el costo del dinero, la tasa de interés, y la creación de empleo, con las políticas del gobierno, que son impositivas, de incentivar los diferentes sectores, ya sea con subsidios o ya sea con exenciones, y la utilización contributiva para que sea mucho más interesante y más beneficioso invertir, asumir el riesgo del sector privado, del sector empresarial, a invertir, y esos son los sectores que crean los empleos y cada vez fomentan el consumo, y también refleja los adelantos científicos, los adelantos en salud, demás que la sociedad adopta, y por consiguiente un país más desarrollado, más competitivo, produce a menor costo y tiene las facilidades que crean
tanto la política monetaria del Banco Central como el gobierno, que permite que haya ese efecto de que el país produzca más, el bienestar social, etc. Eso es típico de la democracia. Así que tenemos ese hecho, ya sabemos en Estados Unidos quién ganó, y ahora vamos a ver qué impacto va a tener en la economía del país, del propio Estados Unidos, y obviamente el efecto mundial, puesto que Estados Unidos es, sin duda alguna, el país que más influye en el mundo. No solamente la mayor economía, una economía que el Producto Interno Bruto anda por los 26 trillones de dólares, es el país del mayor mercado de valores, es la moneda del dólar es la que más se usa en el mundo, es la de referencia, es la que los países poseen como reserva monetaria líquida. Nosotros en República Dominicana tenemos algo en oro, pero la mayor parte son dólares. Es el país con el cual mantenemos unas relaciones comerciales más amplias y por consiguiente recibimos dólares y gastamos dólares, y tenemos el dólar, que vuelvo y refiero, es la moneda de referencia para muchos productos. Por ejemplo, el mercado de bienes, el mercado donde se incluye petróleo, alimentos, productos de minería, en fin, las cotizaciones son en dólares. Aunque ha ido perdiendo esa importancia poco a poco, Estados Unidos y el dólar sigue siendo el elemento más fundamental en la economía. Entonces, es evidente que las elecciones en los Estados Unidos es algo que debemos de observar y que todos tenemos que ponerle atención para ver qué impacto puede tener el gobierno de Trump, que es su segundo gobierno, y la política actual de las condiciones en que está el mundo, las situaciones que tenemos, la inestabilidad que existe, la guerra, el conflicto en el Medio Oriente de Israel con los palestinos y su invasión del Líbano, la guerra de Ucrania con la invasión de Rusia, la situación en Sudán, que muchos lo ignoran, pero que es severísima, la división de Urlán, mueren todas las semanas miles de personas, y conflictos menores que existen. Hay una inestabilidad muy grande en el mundo. La confrontación de Occidente con Oriente, los Estados Unidos con China, podemos esperar de Trump tarifas para controlar las exportaciones chinas a los Estados Unidos. Eso inicialmente crea las expectativas de que la economía americana se va a fortalecer. Ya hemos visto indicios con el aumento del valor del dólar. El mismo martes, en estos instantes que estamos grabando el programa, ya ha subido el valor del dólar frente a las principales monedas del mundo. Lo veremos en las imágenes más adelante. Y eso es algo que nos afecta. Trump es alguien que decide que Estados Unidos, primero, y en eso no hay duda ninguna, todos los gobernantes, su país es lo primero. La diferencia entre un gobernante en otros países como el nuestro y Estados Unidos es que el poder de los Estados Unidos, ese primero se traduce en dominio. Es decir, soy primero, pero soy más importante. Estados Unidos, bajo Trump, no es un país que va a negociar acuerdos comerciales, que ha sido parte del sistema de globalización. Estados Unidos, bajo Trump, prefiere una negociación bilateral. Por ejemplo, con China, pues vamos a ver, obviamente, el impacto de tarifa que se le van a poner a los productos chinos para que no entren en Estados Unidos. No cabe duda que China sí tiende, por el gobierno central que tiene, un gobierno comunista centralizado, que le facilita de manera tal vez desleal a los productores chinos, pues vender más barato, a veces hasta por debajo del costo, que en términos comerciales se llama dumping. Eso no se acepta en el comercio internacional, pero los chinos tienen esa facilidad. Y China tiene algo que ningún otro país ha tenido antes frente a los Estados Unidos,
que ha ido aumentando la clase media, la clase consumidora de su país, y como tiene 1.400 y pico de millones de habitantes, va creando una base sólida de consumo interno. Por consiguiente, tiene una base interna de consumo que consume relativamente pocos productos, excepto los de lujos que vienen de Europa o de Estados Unidos, pero sí exportan esos productos al mundo entero. Entonces vemos esto. Aquí hemos hablado, por ejemplo, del nearshoring, que República Dominicana tiene una ubicación geográfica que nos permite ampliar la zona franca que van dirigidas a exportaciones a los Estados Unidos, el nearshoring. Pero el país que tiene más beneficio, o los dos que tienen más beneficio de nearshoring, es Canadá y México, que tienen frontera con los Estados Unidos. Y la economía mexicana ha crecido muchísimo, precisamente porque se han instalado en México muchas empresas, algunas chinas, otras europeas, en México para exportar al mercado americano. Es cuestión de cruzar la frontera. Y Canadá ya hace muchos años que tiene vínculos estrechos comerciales con Estados Unidos. Pero hay un ejemplo de lo que yo les digo con Canadá. En estos últimos días ha entrado una tarifa elevadísima, un incremento de un 60% para la madera producida en Canadá exportada a los Estados Unidos. En Estados Unidos y Canadá y los países nórdicos, en las viviendas unifamiliar, las casas, la construcción depende mucho de la madera. Y en los Estados Unidos, Canadá dominaba y domina hasta ahora el mercado de madera. Sin embargo, esa tarifa elevada a Canadá le quita esa importancia a Canadá, ha impactado negativamente en las exportaciones canadienses de la madera, y Estados Unidos, los estados sur de Estados Unidos, están produciendo madera, es una madera blanda, de pino, para la construcción. Por consiguiente, eso es una preocupación, con un tratado de libre comercio que incluye México, Canadá y Estados Unidos, que está sujeto a revisión dentro de 2 años, o 1 año y pico, en el 2020, está sujeto a revisión. Ya esos dos países, México y Canadá, anticipan que el gobierno actual de Estados Unidos va a ser muy severo y que va a querer imponer una serie de tarifas, de medidas para proteger la industria americana. Eso es normal, eso no se puede criticar, eso es lo obvio para un jefe de Estado. La cuestión es cómo se va a hacer y qué tipo de negociación que sea un toma y da, de manera que no salgan todos totalmente perjudicados, pero manejar la situación de una manera diplomática. Es decir, eso es uno de los ejemplos. Nosotros aquí tenemos que pensar en la zona franca. No es tan impactante la zona franca nuestra en el mercado americano como lo es las maquiladoras de México o la industria canadiense, pero sí podemos pensar que si esto se lleva a un extremo, podía afectar las exportaciones que hoy tenemos hacia Estados Unidos. Eso es un caso que no quiere decir que se dé, pero son situaciones que debemos de tomar en cuenta. Recuerden que los mercados de valores, como todas las decisiones que se toman con un efecto futuro, se hacen a base de expectativas. El matrimonio es una expectativa. Se enamoran 2 personas y luego se casan, y ya la realidad del matrimonio conviviendo con responsabilidades compartidas es muy diferente al proceso de enamoramiento, de noviazgo, que todo es muy bonito, al estilo de Romeo y Julieta, pero aquí tenemos otros elementos que inciden en que sigan los matrimonios por más tiempo. Así que este elemento es lo que crea cierto grado de incertidumbre en un mundo donde hay mucha volatilidad, mucha inseguridad. No quiere decir que sea para bien o para mal, pero tenemos que tomarlo en cuenta basado en las expectativas que los países como el nuestro y otros tienen del mundo y por consiguiente de su dependencia en los Estados Unidos, que sin duda alguna es, y por algún tiempo seguirá siendo, el eje de la economía mundial. Volvemos con ustedes en unos breves minutos.